Saludo en esta hora a todas las personas que me ven a través de este canal. Les habla el pastor Víctor Manuel Reina desde el Urabá en Antioquia, República de Colombia, aquí desde el Centro Misionero Bethesda en Nueva Colonia, en Turbo. Los saludo y los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora quiero compartir el tema: no te vayas de este mundo sin aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. No te vayas de este mundo sin aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Algunos me dirán, ¿por qué le colocaría ese nombre, ese tema a esa predicación? Hoy hace 8 días, 20 de noviembre, sábado 20 de noviembre, una de nuestras hermanas servidoras de la iglesia aquí del Centro Misionero Bethesda en Nueva Colonia, ella estaba sirviendo, ella estaba cantando alabanzas y tocando instrumentos con todo el ánimo, con toda la alegría, estaba alabando a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, terminó de cantar sus alabanzas y se fue a sentar a la silla donde ella se sentaba. Cuando se fue a sentar a la silla, vimos que le dio como un ataque. Fuimos a orar y no reaccionó de ninguna manera. De todas maneras, la llevaron a un médico que la revisara y el médico dijo: no, le dio un derrame cerebral. En otras palabras, ella partió con Cristo. Directamente se la llevó el Todopoderoso cuando ella le estaba sirviendo. Terminó de cantarle las alabanzas como nunca antes lo había hecho y subió con Cristo, se fue con Cristo a la vida eterna, al paraíso. Quiero leer un pasaje aquí en la Biblia. Está en Lucas capítulo 16 del verso 19 en adelante. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy muy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste bienes tú en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, para que les prediquen, para que les testifiquen, a fin de que no vengan también ellos a este lugar tan terrible de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, pues se arrepentirán. Abraham le dijo: si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantasen de los muertos para ir a predicar. Bueno, vamos a entender lo que el Señor nos ha hablado en su palabra. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, pero también un mendigo que se llamaba Lázaro. Un mendigo que se llamaba Lázaro. Aleluya. Hay que tener algo en claro, que los fariseos eran ávaros.
Veían las riquezas, veían en la riqueza la señal de las bendiciones de Dios y veían a la pobreza como un castigo divino. Y así no es. Sencillamente las riquezas son algo que Dios nos da, algo que Dios nos confía para que las administremos bien, las usemos responsablemente para bien. Las riquezas son para ayudar a otros con ese dinero. Acuérdate que la Biblia dice, te bendeciré y serás de bendición. No quiere decir que ser cristiano, para ser cristiano tiene que ser necesario ser pobre, no. Dios nos puede bendecir en gran manera con muchas añadiduras. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Esas añadiduras nos pueden bendecir, pero son para ayudar a otros, son para compartirlas, son para administrarlas bien. Recordemos que nosotros aquí en la tierra no somos dueños de nada, somos simplemente administradores. Dios es el dueño del oro y de la plata y de todas las cosas que hay. Nosotros solamente somos administradores. Dice el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. El Hades es el lugar de tormento. Y le decía, ten misericordia de mí. Ya estaba que clamaba misericordia porque estaba atormentado. Estaba muy atormentado. Pero resulta que ya era demasiado tarde. El pecado de él era la avaricia, el amor al dinero, el amor a las cosas materiales. Porque tener dinero o tener cosas materiales no es pecado. Pecado es tener amor por ellas. Una vez había un hombre, un joven rico, y le dijo, Jesús, vende todo lo que tiene y déselo a los pobres. Y el joven se fue y no quiso seguir a Jesucristo porque tenía muchas riquezas. Entonces el pecado es que amar las riquezas, amar las cosas materiales. Al que tenemos que amar es primeramente, en primer lugar, a Dios. Amarás a Jehová el Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amar al prójimo como a ti mismo. Es lo que tenemos que hacer. Pero no amar la riqueza. Las riquezas se usan para bien, pero no se aman. Y él fue lanzado allá al infierno, al lugar de tormento. Jesucristo dice que el infierno es donde la llama de fuego no se apaga, el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Habla Jesucristo de eso. Y decía, por favor, que moje el dedo en agua y venga y me refresque porque estoy muy atormentado. Ya era tarde. Él debió arrepentirse mientras estaba con vida. Obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, y ya hubiera obtenido la salvación. Pero no lo hizo. Mientras hay vida, hay esperanza de salvación. También vemos que aquí hay una cima puesta en medio de los dos. O sea, vemos que hay solamente dos lugares a donde puede ir el alma cuando un ser humano muere. Al infierno, lugar de tormento, o al paraíso, a la vida eterna. No hay más, solamente esos dos lugares. Si muere con el Señor Jesucristo, va para el paraíso. Si muere con Cristo, va para el paraíso. Si muere con Cristo, obtiene la salvación y la vida eterna. Pero si muere sin haber aceptado a Jesucristo, va para abajo, al lugar de tormento, al infierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. No hay término medio. No hay ningún término medio. Solamente existen esos dos lugares. Como algunos seres humanos que se han inventado que existe un purgatorio. La Biblia nunca nos menciona el tal purgatorio. Solamente nos menciona esos dos lugares. Salvación o condenación. Vida eterna o muerte eterna. Sí, solamente hay luz, hay oscuridad. O está con Dios o está con el maligno. No hay más.
o esté en luz o esté en oscuridad. No hay ese tal purgatorio que se han inventado. En la Biblia no existe eso, de que le puede pagar 50.000, 20.000, 10.000, 15.000 misas para que sea salva el alma y que salga de allá. No, eso es una mentira y un engaño. No existe eso en la Biblia. Solo tenemos que estar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Lo demás es palabrería humana, que no hay que creer. Lo que está escrito en la Biblia, eso sí, porque pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, preocupado ya el hombre que estaba en el infierno le dice: Abraham, por favor, mire, mande a alguien que le predique porque tengo 5 hermanos, yo no quiero que vengan aquí también para el infierno. Le dice: oiga, pero si tuvieron a Moisés, a los profetas y no los escucharon. Hoy en día los seres humanos tienen a pastores, a evangelistas, a maestros en la palabra de Dios, que les enseñamos, que les explicamos, que les persuadimos, que les advertimos sobre la palabra de Dios, que le hablamos sobre la palabra de Dios, que le hablamos que se arrepienta, que entregue su vida a Cristo, porque cuando el ser humano muere con Cristo, pues va para arriba, como nuestra hermana que Dios se la llevó directamente allá al paraíso, a la vida eterna, a vivir eternamente. Pero si un ser humano muere sin Cristo, va para abajo, al lugar de tormento, a ser atormentado. Vuelvo y repito, no hay término medio, no existe el purgatorio. Solo hay salvación o condenación. No existe más. Entonces es tiempo de que escuchemos al predicador, de que prestemos oído y escuchemos la palabra de Dios y tomemos la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Es el momento de hacerlo. Ya no espere más, ya no más plazos, que después me arrepiento, que después me convierto. No, hazlo ahora porque quizá mañana puede ser demasiado tarde. El ser humano puede planear muchas cosas, pero Dios es el que decide a qué momento lo llama a pedirle cuentas. Y la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Si vamos al libro del Apocalipsis, todas las profecías ya está casi todo cumplido para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice: pero si se levanta uno de los muertos, dice, ni aunque se levantara uno de los muertos a predicarles, no han querido ir. Entonces es el tiempo de escuchar la palabra, de atender a la voz de Dios. Recordemos que la Biblia es Dios hablando. La Biblia, lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo le animo que si usted no ha entregado su vida a Cristo, es el momento de que lo haga. Es el momento en que tome la decisión. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, correctos, pero su final es camino de muerte. Le parecen, pero no son. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que lo hallan. Claro, el mundo, la rumba, el sexo ilegal, todo lo que llama pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, pleito, lujuria, celos, contienda, hechicerías, brujería, enemistades, adulterio, fornicación, todas esas cosas que está allá en Gálatas 5:16. Entonces, vemos que es muy importante que mientras haya vida, hay esperanza de salvación. Mientras haya vida, hay esperanza de salvación. Yo creo que ha llegado el momento en que tomes la determinación, en que tomes la decisión de rendirse a los pies del Señor Jesucristo. Ya no sigas más peleando esa batalla en tus propias fuerzas.
Entrégale todo al Señor Todopoderoso y Eterno. Tengamos claro que sin Dios nada podemos hacer, pero con el Todopoderoso lo logramos todo. Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos guía, Él nos da vida eterna. Es tan maravilloso Jesucristo que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Si usted que me ve a través de este canal no ha aceptado todavía al Señor Jesucristo y no ha decidido abandonar el pecado, es el momento en que decidas aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Dígale, repite conmigo, dígale: Señor Todopoderoso y Eterno, yo reconozco que hasta el día de hoy yo he venido caminando de acuerdo a mi propia voluntad, de acuerdo a mis propios pensamientos, de acuerdo a mis propios planes. Pero hoy decido pedirte perdón. Hoy decido reconocer que he pecado contra ti. Te pido que me perdones, Señor Todopoderoso y Eterno. Dígale: Señor, yo creo que tú enviaste al Señor y Salvador Jesucristo, vino, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. A ese Jesucristo viviente, a esta hora decido entregarle mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Dígale: Señor Jesucristo, recíbeme en tus brazos. Dígale: yo creo que la sangre que mi Señor y mi Salvador Jesucristo derramó en la cruz de Calvario tiene poder para lavarme y para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Lávame con tu sangre, límpiame de todos mis pecados. Dígale: Señor Todopoderoso y Eterno, te autorizo para que destruyas el hombre de pecado que hay en mí y me hagas una nueva criatura. Porque yo creo que el que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Dígale: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres para cuando tú llames lista, yo te pueda responder. Dígale: hoy abro mi corazón para que la presencia tuya, la presencia de un Cristo viviente venga a vivir a mi vida. Venga a mí. Que sea la presencia del Espíritu Santo bienvenido a mi vida. Dígale: Señor, lléname con tu presencia, úngeme con tu poder, derrama de tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dígale: gracias, Señor, te doy por hacerme tu hijo, tu hija, a partir de esta hora. Dígale: gracias, Señor, porque el mismo Espíritu Santo que engendró a Jesucristo nos engendra a nosotros, el Espíritu Santo, Santo, Santo. Dígale: gracias, eterno Dios. Hoy tomo la decisión de abandonar el pecado, de arrepentirme y abandonar el pecado y seguir a Cristo y a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recuerde que les habló el pastor Víctor Manuel Reina del Centro Misionero Bethesda en Nueva Colonia, aquí en el Urabá, en Antioquia. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobreabunde en vuestros corazones. No olvide suscribirse al canal de YouTube y en el Facebook me encuentra como Pastor Víctor Manuel Reina. Dios les bendiga.